Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos y gracias por su asistencia a esta última conferencia de nuestro ciclo sobre los tercios de 2026. El conferenciante de hoy es don Álvaro González Díaz. Viene de Alpedrete, pueblo de la Sierra Norte de Madrid, y es historiador titulado por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha hecho un máster en Historia de España relacionada con hechos que han sucedido a lo largo del siglo XX en Europa. Ha hecho un ensayo histórico sobre los movimientos europeos en el siglo XX. Es también escritor de poesías. Y tiene también una empresa de ropa que se llama Encamisada, haciendo honor a los tercios, y hace diseños precisamente de temática tercios y demás. Tiene ahí el puesto en la entrada y al lado de nuestra asociación, y están invitados a mirarle cuando acabe la conferencia. Es colaborador también de Revista Oficial del Ejército Español y de la revista de la Asociación 31 de enero Tercios. Así que, sin más dilación, adelante, Álvaro. Gracias, Igor, por tus palabras. Gracias, en primer lugar, a la Asociación Conde Pedro Ansúrez por darme esta oportunidad y, sobre todo, por hacer este tipo de actos culturales que, por desgracia, cada vez son más necesarios en nuestra sociedad, ¿no? Gracias a todos por venir y, antes de nada, me gustaría dedicar esta conferencia a las víctimas de todos los fallecidos en el trágico accidente de Adamuz. Con vuestro permiso y bueno, con respeto siempre, esta conferencia me gustaría dedicársela a ellos para que estos accidentes se tengan en cuenta y no caigan en el olvido. He enfocado la conferencia de un modo más particular, centrándome sobre todo en la vida y en los valores de los soldados que componían los tercios. Que, bueno, hablar de los tercios básicamente es hablar de los españoles, a pesar de que, como bien sabéis, eran un ejército, diríamos hoy en día, multinacional, ¿no? Había soldados de varias naciones. Bueno, en ese momento no podremos usar nación como palabra, pero bueno, que sepáis simplemente que lo voy a enfocar en torno a la monarquía hispánica y a por qué los tercios se identifican con España y con la monarquía hispánica, sobre todo. No voy a aburriros con batallas, ni con procedimientos, ni tácticas, ni formaciones. Sé que en estos días ha habido 2 conferencias donde se han tratado estos temas, y el tema de Portugal creo que también, y yo me voy a centrar sobre todo en la esencia y en los valores de aquellos soldados que, bueno, soportaron en sus espaldas el peso de un imperio global, concretamente durante 150 años en Europa. Para hablar de los tercios se ha acordado el día 31, ¿se me oye? Vale. Se ha acordado el día 31 de enero como el Día de los Tercios, que es mañana la conmemoración. El día 31 se celebra la batalla de Gembloux, o Gembloux, no sé cómo se dice, que ocurrió el 31 de enero de 1578, y básicamente ahí se aprecia lo que es un tercio en funcionamiento. Y bueno, más que nada por el funcionamiento, es por el ridículo que hizo, siempre con respeto, con el ridículo que hizo el ejército holandés ante un ejército bastante inferior, ¿no? Como combatían siempre, acostumbrados a la inferioridad, que lo voy a mencionar luego. El día 31 de enero de 1578 es una fecha que, bueno, se podrían haber elegido muchas,
como el 10 de agosto por San Quintín, el 19 de mayo Rocroi, el 24 de febrero Pavía, 18 de julio Castelnuovo, 24 de abril Mulver. Se podía haber elegido también el 3 de julio Gravelinas, el 5 de junio Breda, el 8 de diciembre Empel, Lepanto el 7 de octubre, pero bueno, se acordó al final por la asociación que lleva su nombre elegir el día 31, y básicamente lo que pasa el día 31 de enero de 1578 es que 1.600 soldados, en su mayoría jinetes, tenían la orden de hacer una escaramuza al ejército rebelde compuesto por 20.000 holandeses, grosso modo, y en esa escaramuza tenían órdenes superiores de no entablar combate. En este sentido, los españoles comienzan a hacer contraofensivas pequeñas para desgastar al ejército, a la retaguardia, y en una de estas escaramuzas el ejército holandés se viene abajo, entran en pánico y en esa huida arrollan y arrasan a todo su ejército, llevándose por delante el grueso y desordenando por completo el ejército holandés. Estos 1.600 hombres, al ver que su acción surtía efecto, prosiguieron, y al ver que se tambaleaba la retaguardia holandesa y que huían, les persiguieron y aniquilaron literalmente a todo, no a todo porque hubo 10.000 bajas, pero consiguieron repeler al ejército y conseguir varias ciudades que pasasen a ser españolas de nuevo, ¿no? Entonces, los españoles sufrieron 10 bajas y en hora y media el ejército holandés quedó destruido con todos los prisioneros, heridos y muertos que ello conlleva. Básicamente, esto lo que pone de manifiesto es lo que eran los tercios, ¿no? Un grupo reducido, entrenado, de élite, acostumbrado a estar en las buenas y en las malas y cumpliendo órdenes, porque tenían órdenes de no entablar combate y lo único que hicieron es perseguir al enemigo, que se derrotó él solo. Entonces, otra de las características que vamos a ver luego es la resistencia y la disciplina. Básicamente, no sé si os he dicho el título, la conferencia la he titulado Los tercios españoles, honor, disciplina y resistencia de una nación, ¿vale? Para entablar todo esto en relación a la monarquía hispánica. La clave, básicamente, como iréis viendo, es que gracias a los tercios españoles, aunque veremos que es una incongruencia decir tercios españoles, porque tercios es sinónimo de español, ¿vale? Como veremos luego. Gracias a los tercios, decía, la monarquía hispánica fue lo que fue y bueno, estos hombres, en su mayoría de origen humilde, soportaron todo el peso del imperio en Europa durante 150 años. Es cierto que los tercios se oficializan en 1536, no sé si veis el mapa, pero bueno, Carlos I, mediante las ordenanzas de Génova, lo único que hace es oficializar una realidad. Los tercios no nacen en 1536, sino que nacen antes, y lo vamos a ver ahora, con el Gran Capitán, las guerras de Italia, guerras de África y la última fase de la Reconquista, que es la Guerra de Granada. Aquí surten efecto unas innovaciones que se ponen de manifiesto, y lo único que hace Carlos I es ponerle nombre a ese ejército que ya llevaba bastante tiempo combatiendo, ¿vale? Perdón. Decía, la monarquía hispánica es una estructura política compleja. Perdonar si leo, pero no quiero dejarme nada en el tintero, ¿vale? No es que no me sepa datos ni nada, pero no quiero olvidarme de nada porque el tema es bastante importante en sí. La monarquía hispánica es una estructura política y compleja y a la vez dispersa que necesita un ejército permanente
profesional, aquí tenemos las dos claves, permanencia y profesionalidad, y fiable para defender simultáneamente Italia, Flandes y el Mediterráneo. Y también las rutas atlánticas y lo que ello conlleva, Filipinas, América, África y demás. Esta necesidad dio lugar a los tercios, nacidos de la experiencia de la reconquista y las reformas del gran capitán en las guerras que ya hemos mencionado, Italia y África. Los tercios, como veremos a continuación, enmarcaron una nueva forma de hacer la guerra en Europa. Para mí no es una nueva forma, sino que la modernidad es sinónimo de tercios, ¿vale? Y va ligado. Una infantería disciplinada, una combinación de pica y fuego, un mando basado en la experiencia, que esto es muy importante también, y una ética del honor colectivo. Su fidelidad al rey, su resistencia al sufrimiento y su cohesión interna los convirtieron en el principal sostén militar de la monarquía hispánica durante un siglo y medio. El principal para mí no, yo diría el único, porque de los tercios depende casi toda la funcionalidad, ¿vale? Había lasquenetes, había caballería y demás, pero para mí el protagonista y el único sostén, a grandes rasgos y con matices siempre, son los tercios, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, ¿por qué a día de hoy, por qué hoy tenemos que hablar de los tercios? Bueno, cada vez se conocen más, gracias a Dios, y tristemente, como he dicho antes, cada vez son más necesarias estas conferencias, charlas, actos y demás cosas que se hacen, ¿no?, en el ámbito cultural, porque España parece que arrastra un problema desde hace tiempo y bueno, es un problema que, gracias a Dios, se está acabando con él, ¿no?, que es el problema del complejo histórico, que bueno, nos viene persiguiendo toda la vida. Entonces, los tercios no fueron invencibles, no vamos a hacer leyenda rosa ni a creernos más que nadie, pero no fueron invencibles, pero sí fueron irreductibles. Nos enseñaron que la épica también es la disciplina, el deber y resistencia. Hablar de los tercios supone adentrarse en uno de los fenómenos militares, políticos y sociales más relevantes de la Europa moderna. Decía antes que los tercios son sinónimo de modernidad y, como veremos, hasta el siglo XVIII los ejércitos que van surgiendo simplemente lo que hacen es copiar y mejorar a los tercios, pero no inventan nada, que esto sí que lo hacen los tercios españoles, bueno, los tercios en general, a través del gran capitán, ¿vale? Los tercios no son solo unidades de combate célebres por su resistencia o batallas. Son también un auténtico sistema militar, ligados a la construcción, defensa y supervivencia de la monarquía hispánica. No fueron una leyenda épica creada a posteriori por el patriotismo o el nacionalismo español, como hemos mencionado. ¿Vale? Que os diga esto está mintiendo, porque los tercios estamos viendo que son del siglo XVI y no de ahora. Fueron una realidad histórica documentada con sus luces y sombras, heroísmo y miseria, disciplina férrea, pero con conflictos internos. No hay que negar nada, pero tampoco hay que esconderlo. Por ello, constituyen un objeto de estudio privilegiado para comprender cómo una monarquía compuesta, con recursos limitados y múltiples frentes, logró sostener durante un siglo y medio una posición de hegemonía militar en Europa. Es, pues, hablar de una forma de entender el poder, la obediencia, la lealtad y el sacrificio en la edad moderna. Es una realidad histórica, pero dura y costosa, ¿vale? Y extraordinariamente eficaz a la vez, sin la cual, como venimos diciendo, la monarquía hispánica no habría existido. Transformaron la guerra, dieron origen a la revolución militar moderna y nacen con el gran capitán y sus avances e innovaciones. Todo esto da lugar a la Escuela Militar Española, que hasta hace no mucho se creía que era del siglo XVIII, y estamos viendo, porque hay verdaderos documentos, leyes militares y demás, donde se estructuran los tercios, los castigos que tenían, cómo se debería hacer un motín, porque tienen fama de hacer motines, pero había unas reglas para hacer motines también. En definitiva, son hombres en su mayoría humildes y en su minoría españoles, con una idea muy concreta de la excelencia militar, el honor, la honra, la disciplina y la resistencia.
pues casi siempre combatían en inferioridad, pero nunca se rendían. Son una leyenda que al menos debe imponer respeto. Y curiosidad, por supuesto. Hablar de los tercios es hablar, en efecto, de la monarquía hispánica, una forma de entender la guerra, la milicia y la igualdad. La asociación casi automática entre los tercios y España es el resultado de un fenómeno político, militar y cultural profundamente enraizado en el siglo XV y sobre todo en el siglo XVI. Los tercios nacen en el seno de la monarquía hispánica y se desarrollan bajo su estructura institucional y sirven a sus filas durante un siglo y medio. No fueron ejércitos nacionales en el sentido contemporáneo, pero sí encarnaron como ningún otro cuerpo militar los valores, la disciplina y la cultura política de aquella España, una monarquía en su mayor proyección histórica en aquel momento. La clave es entender entonces qué era la monarquía hispánica, que lo veremos luego, y ya os vaticino que era una monarquía compuesta con agregación de reinos, señoríos y territorios unidos en la persona del rey y por una idea común de servicio. Los tercios fueron una creación castellano-española puesta al servicio de una monarquía universal. Esto es crucial para entenderlo. Por eso se identifican con España, aunque en sus filas hubiera soldados de diferentes orígenes y aunque combatiesen fuera de España en su mayoría, sobre todo en Flandes, Italia, Alemania o Francia. La fama de los tercios no procede tanto de su composición numérica como sí de su función e identidad. Entendamos identidad como identidad cultural. Es cierto que en muchos ejércitos de la monarquía hispánica los soldados nacidos en los reinos peninsulares no eran mayoría y abundaban italianos, valones, alemanes, borgoñones, irlandeses y portugueses. Sin embargo, los tercios eran unidades de élite, profesionales y estables, en un mundo militar dominado por levas temporales y mercenarios. Esto es crucial porque el gran capitán se adelanta siglos y siglos a la guerra en Europa y sabe que la Edad Media está llegando a su fin y las tácticas, por ejemplo, de caballería de los franceses no tienen cabida en un lugar donde se estaba poniendo en marcha esto, que se empieza a ver ya en la Guerra de Granada. Y todo lo que ello conlleva, porque los tercios son verdaderas ciudades de personas. Decía que en ello se concentraba sobre todo la experiencia, la continuidad y la tradición por un lado y el mando, la organización y la doctrina por el otro lado. Todo ello solía ser español y eso imprimía carácter a todo el conjunto. Perdón. La reputación de los españoles, vuelvo a repetir, sinónimo de tercios, se explica básicamente en que España era un territorio, uno de los primeros, si no el primero, en sostener un ejército permanente y profesional, ¿vale?, con la acumulación de experiencia sin precedentes. Este ejército estaba acostumbrado ya a combatir. O sea, en España, como sabéis, la reconquista va poco a poco, pero consolidando el territorio. Entonces, mientras avanza la reconquista, se va haciendo una repoblación y los villanos o gente de frontera es gente acostumbrada a la guerra. De ahí viene la famosa frase de que España solo pare guerreros, y esto se ve sobre el mapa ya en el siglo XV a finales y sobre todo en el siglo XVI. Además, el servicio militar en los tercios no se concebía solo como medio de subsistencia, sino como un camino de honor. Esto tiene que quedar muy claro, porque el soldado actual no tiene nada que ver con el del siglo XVI ni con el visigodo del siglo VII. O sea, esto es un proceso y, bueno, le tocó ser a España. Entonces, el soldado español se veía a sí mismo como un servidor del rey y defensor de una causa superior: la fe, el orden legítimo y la reputación de la monarquía. Ello se reforzaba por una cultura del honor muy arraigada que producía a su vez una cohesión y resistencia moral extraordinarias. Por ello, los valores de los tercios se acababan identificando con los valores de España, no porque todos los soldados fueran españoles, sino porque el modelo que daba sentido a la unidad sí que lo era. Disciplina férrea, obediencia al mando, resistencia al sufrimiento, sentido del deber, desprecio por la derrota y una concepción casi fatalista del sacrificio formaban parte de un imaginario compartido.
Los tercios, además, funcionaron como un espacio de integración política. Un italiano, un portugués, un irlandés que servían ellos no dejaba de ser quien era, pero asumía una identidad común ligada al servicio del rey de España. Los tercios fueron una escuela de lealtad monárquica y una herramienta de cohesión imperial. Portaban una cultura española que se proyectaba sobre toda la monarquía. Por eso, cuando se habla de los tercios, irremediablemente se habla de España, incluso más que de una unidad concreta. Se habla sobre todo de una forma de hacer la guerra y de entender el poder. Es decir, una monarquía que se concebía como defensora de un orden universal, de una sociedad que elevó el honor, el servicio y la reputación a principios fundamentales. Los tercios fueron la expresión armada de la monarquía hispánica y en gran medida el espejo en el que España construyó su imagen histórica durante la modernidad. Así, esta conferencia no pretende idealizar la guerra ni ocultar motines ni derrotas, que lo hubo, pero tampoco acepta la desvalorización sistemática de la experiencia histórica española. Mi objetivo es explicar, sin complejos, pero sin leyenda rosa, el por qué los tercios constituyen uno de los mayores logros militares e históricos y organizativos de la Europa moderna y el por qué, a final de cuentas, se identifican, como venimos hablando, con la España moderna y la monarquía hispánica, sobre todo. Y aquí más o menos es donde voy a darle ese tono a la conferencia, porque hemos mencionado la monarquía hispánica, una revolución militar, al gran capitán y cómo todo ello va relacionado. Bueno, la monarquía hispánica es un imperio que necesita soldados, no mitos, ¿vale? Esto quiero que quede muy claro, porque autores como Parker y Eliot, de los mayores hispanistas que hay, expertos en esta materia, ponen de manifiesto una cosa, y es que la proporción de personas y demografía de España con respecto a su imperio es totalmente inversa. España tiene un déficit de demografía en esta época, pero aún así logra cubrir todos sus frentes, como veremos luego, porque España en el siglo XVII está en guerra con Portugal, guerra de los 80 años, guerra de los 30 años, tiene levantamientos internos en Cataluña, en Milán, en Portugal, está en guerra con Francia, una guerra recién terminada con Inglaterra, está en guerra con el Imperio Otomano, al que ha conseguido frenar, tiene a los piratas berberiscos en el Mediterráneo y tiene a los piratas ingleses y holandeses en el Atlántico, ¿no? Entonces tiene que hacer una gran labor, y aquí los tercios para el tema europeo son cruciales, ¿vale? En América hay autores que discuten si hubo tercios o no, yo no voy a entrar en esa temática. América se administraba de otra manera, pero refiriéndonos a Europa, el tema de los tercios es fundamental, porque es que son hombres que yo no sé cómo no tienen más de una película, no sé cómo no tienen series, y no sé cómo no les hemos agradecido todo lo que nos enseñaron, todo lo que cambiaron y, bueno, lo que somos, y gracias a ellos estamos aquí hoy en día, ¿no? La monarquía hispánica no fue un Estado nacional centralizado, sino que fue una monarquía compuesta, formada por múltiples reinos y señoríos que constituían una compleja red de equilibrios políticos. Su defensa dependía de la capacidad militar sostenida, no de campañas ocasionales, y aquí viene el cambio. España se da cuenta de que tiene que sostener guerras en muchos sitios, y ya no guerras medievales, sino guerras largas, en sitios donde estamos lejos. Entonces necesitaba ejércitos profesionales, disciplinados y eficaces, y los tercios fueron esa respuesta. Es decir, nacen por necesidad. Son tropas permanentes y no levas temporales. Son soldados profesionales, experimentados y entrenados con una experiencia que se va forjando en la reconquista. Son unidades mixtas, combinaban las picas, las espadas y armas de fuego, ¿vale? Aquí viene otra revolución, y es que la caballería queda a un lado, como veremos luego. Gracias a ello, España sostiene, o la monarquía hispánica sostiene, conflictos prolongados en Italia, en Flandes, la defensa del Mediterráneo y rutas y el comercio americano.
grosso modo, porque os acabo de decir que había guerras por todos lados. Ninguna potencia europea, ninguna, afrontó durante tanto tiempo una presión geoestratégica comparable, como lo que acabamos de mencionar: guerras de Italia, Francia, África, el control de los mares, Inglaterra, levantamientos internos, y ningún ejército europeo, ninguno, esto no es leyenda rosa, esto es historia, pudo derrotar sistemáticamente, de manera continuada, a los tercios en campo abierto, ¿vale? Luego veremos Rocroi o Rocroi, que es un mito explotado muy bien por Francia, pero para mí el cambio viene en Amexial en 1663, donde Portugal nos destroza, y ahí se puede ver ya un cambio, ¿no? Donde se puede hablar de fin de la hegemonía y demás. En Rocroi se verá luego, y si no ya os lo vaticino. Las bajas son similares, hay muchos errores. El general de los tercios, que no le culpo, pero era portugués y en ese momento estábamos en guerra con Portugal, no se hace labores de zapa, no se cubre la retaguardia, se espera un ejército que no llega después de refuerzo, y aún así los tercios, bueno, parte de alemanes e italianos se dan a la fuga, incluido el capitán que los llevaba, el general. Y los españoles, como veis en la película La Triste, se quedan solos, y los pocos retales que van quedando en el campo van formando un cuadro para resistir. Incluso hasta 3 veces se les da una opción de capitular y la rechazan. Hasta que esto no se cuenta, pero hasta que los franceses ceden a lo que los españoles pedían y salen con sus banderas, sus armas y todo, con la cabeza alta, en Rocroi, ¿vale? Entonces, bajas parejas, y luego unos meses después en Tuttingen, no lo sé decir muy bien, les destrozamos, o sea, en el mismo año que Rocroi. Tras este inciso, esta superioridad militar fue la clave para que la monarquía hispánica siguiera siendo una potencia hasta el siglo XVIII en Europa. En Europa, porque aunque perdemos en 1648 ciertos territorios, todavía seguimos controlando Europa y sobre todo América. Estas necesidades, su imperio y consecuentemente la defensa explican el surgimiento de los tercios, como un ejército permanente, profesional y capaz de operar lejos de la península durante décadas. Vale, ¿y cuándo surgen los tercios? No sé si esto se ha tratado en conferencias en estos días, pero básicamente, de manera oficial, los tercios surgen con las ordenanzas de Génova en 1534 y 36, pero se configuran antes, ¿vale? Sobre todo a partir de 1503, desde 1494 a 1503 se van configurando, y en 1503 en adelante para mí ya está el germen de lo que es la infantería, tal y como el Gran Capitán la creó, ¿no? Podemos hablar de tercios, grosso modo, como digo, a partir de 1503, y sus antecedentes son bien visibles porque se van forjando a finales de la Edad Media, en el tránsito entre la Reconquista y las guerras de Italia y el norte de África. España toma la iniciativa y convierte su experiencia en la guerra, en un arma, ¿vale? España, decíamos que es de los pocos países, si no el único, no quiero generalizar, pero se ve sometida a una guerra constante, en este caso contra el Islam, que durante 8 siglos aproximadamente se ve obligada a combatir, ¿vale? Entonces, esa experiencia de la guerra, España, como decíamos, la convierte en un arma. El Gran Capitán evidencia que la guerra medieval está obsoleta. Se produce una adaptación progresiva a la experiencia de combate. España, ya unificada y proyectada hacia el Mediterráneo y América, necesita, por lo tanto, un ejército permanente, profesional y adaptable. Venimos recurriendo siempre a lo mismo porque es la diferencia con los ejércitos medievales. Junto al Gran Capitán se van produciendo estas innovaciones, dan lugar a una revolución militar, y todo ello da lugar a la Escuela Militar Española, ¿vale? Porque va todo intrínsecamente unido.
surge un modelo nuevo, un ejército permanente, profesional, adaptable, estable y móvil. Debido a la lejanía de la guerra, la durabilidad, un ejército entrenado y con experiencia que depende y está pagado de la monarquía, ¿vale? Ya no es el noble el que paga a los ejércitos, y esto es un cambio fundamental en Europa y en el mundo. Es la monarquía la que paga al ejército. Es decir, estamos hacia una nación que ya se ha centralizado. No voy a entrar en el debate si es una nación política o no, ¿vale? Lo dejo en el aire porque no compete ahora, pero España se unifica, quedando al margen Portugal, que como sabéis era de Hispania, pero bueno, la mayoría de Hispania se unifica, termina la Reconquista, España además se unifica territorialmente y religiosamente, porque esto luego veremos que en Europa es un problema con Lutero, por ejemplo, y las guerras de religión, que ese problema ya España no tiene. Entonces, España es una nación moderna y como tal necesita modernizarse, ¿vale? Decíamos que este ejército está pagado por la corona y está listo para cualquier situación, capaz de resistir en cualquier situación también, pasar hambre, frío, no cobrar, lo que sea. Eso que decía Donald Trump hace poco, ¿no? Que sus ejércitos están listos para combatir en cualquier lado. España lo tenía en el siglo XVI también, ¿vale? Tiene una infantería con una caballería ligera y armas de fuego portátiles. El cambio aquí viene en que la caballería, como hemos dicho antes, es desplazada en favor de la infantería a la que da más peso, ¿no? Esta infantería es mezclada con la caballería ligera y con armas de fuego portátiles. Se combinan las armas en un mismo cuadro, adaptable y mucho más versátil, es decir, una máquina de matar, como se verá en Garellano, en Bicoca, en Mulberg y en Pavía. Aparece una jerarquía sólida, con una cadena de mando basada en el mérito y en la experiencia militar, ¿vale? Son oficiales que se forman en campañas, que viven la guerra de primera mano. Aparece lo que ya hemos hablado, una disciplina, resistencia, obediencia, el silencio, que es muy importante y muy pocas veces se menciona. Los tercios avanzaban en silencio y solo se les tenía permitido hablar si el sargento lo decía. Esto es muy sencillo. Si tú estás en silencio, oyes las órdenes, los tambores, los pifanos y la famosa frase Santiago y cierra, o Santiago y cierra España, o por España o por Santiago, solo se decía cuando se les daba la orden de decirlo, ¿vale? Todo esto imponía un respeto absoluto en el campo de batalla. Acostumbrados a recorrer el campo gritando y demás, aparece una disciplina bastante férrea. Decíamos, pagado por la corona y un ejército adaptado al terreno, ¿vale? Se aprovecha de manera táctica el terreno y la capacidad de movilidad y maniobrabilidad. Surge, por tanto, un ejército profesional y moderno, pero también una estructura administrativa y humana donde se apuesta por la flexibilidad táctica. En 1536, Carlos I lo oficializa con las ordenanzas de Génova, creando los 3 primeros tercios, desde entonces tercios viejos, que son el de Lombardía o Milán, Nápoles y Sicilia. Y un año después, un dato importante, surge la primera infantería de marina del mundo, o la primera infantería del mundo moderno. En 1537 también venía de antes, ¿vale? Y se va a ver de manera excepcional en Lepanto cómo los turcos alucinan, cómo esos soldados combaten también en el barco. Se verá en Cagayán, en Filipinas, contra los piratas japoneses, como también en inferioridad numérica, unos tíos aprovechan un mástil roto, hacen una barricada, trincheras dentro de un barco, o sea, es alucinante. Bueno, pues que sepáis que la infantería de marina moderna surge aquí, en 1537, también oficializada, porque años antes ya habían combatido de este modo. Todo este entramado de ordenanzas, leyes y conductas para el ejército, estas innovaciones del gran capitán desencadenan en una revolución militar, técnica, tecnológica y táctica, y es lo que se empezó a conocer como la Escuela Militar Española. Vale. Aparte de estos hombres armados con picas, cabe decir que eran los tercios, aparte de un botellín grande, ¿no? Los tercios
no solamente son una unidad militar, también son una comunidad armada, milicia, hermandad de guerra, ejército profesional o hermandad de veteranos. Es una escuela de guerra. Surge la palabra camaradería, ¿vale? Con los tercios, y es básicamente esto, una hermandad. Eran grupos de 8 o 9 soldados, normalmente del mismo pueblo o región. Entonces era gente que hacía vida, compartía unas historias, compartía borracheras. Y efectivamente en la guerra eso es fundamental, porque al final acaban consolidando un vínculo de sangre, por así decirlo, ¿no? Entonces la palabra camarada hace referencia a eso y surge en esta época. El término tercio no se sabe muy bien a qué alude. Según los expertos, se llaman tercios porque eran la tercera parte de un ejército, aproximadamente 3.000 hombres. También por la mezcla de la combinación de las 3 armas principales, pica, arcabuz y mosquete. Además de, como sabéis, todos los españoles siempre llevaban espada y daga, y el enemigo deseaba que no la usasen, porque el español cuerpo a cuerpo era básicamente cuanto menos daba miedo. Y por los 3 primeros tercios también se cree que viene la palabra tercio, ¿no? Por Lombardía, Nápoles y Sicilia. Sea como fuere, los principios de los tercios y de la escuela militar española eran la veteranía y experiencia, la cadena de mando clara a través de la meritocracia, ¿vale? Se asciende ya por méritos. Tenemos el caso de Julián Romero, que era un soldado humilde y llegó a ser maestre de campo. Tenemos también casos de algún, voy a decir negro, no me llaméis racista, pero algún negro esclavo y algún mestizo de América también llegaron a puestos, esto se está estudiando en la actualidad, llegaron a puestos también de la oficialidad, ¿vale? Entonces, los tercios se podría hacer una carrera bastante próspera. Decíamos, cadena de mando clara, había una cultura del honor y de la disciplina, y gran capacidad de resistencia, como hemos venido diciendo, hambre, asedios, frío. Todo esto también se refleja en la monarquía hispánica. Son valores que ambos llevan y por eso ambos sobreviven. Eran soldados de diferente estrato social, a veces humilde, como venimos diciendo, pero con orgullo de pertenencia. Eran conscientes de pertenecer a la mejor infantería. La disciplina férrea basada en el honor personal, la lealtad a la bandera, camaradería, resistencia al sufrimiento, y la resistencia decíamos que era el verdadero secreto, porque ganaban o resistían precisamente porque no se rompían. El soldado normalmente era campesino, hidalgo, artesano, también había nobles. Mucha disciplina, obediencia y honor. La deshonra era peor que la muerte, era el mayor castigo al que podía estar sometido un soldado. Todo esto nos recuerda a los espartanos, ¿no? A la Gojé y al Bushido japonés. O sea, esto es la escuela militar española, que todavía está en estudio porque, bueno, los tercios han sufrido un auge, pero ahora, claro, hay que diversificar los estudios y, bueno, gracias a Dios están saliendo cada vez mucho más y cada año, pues bueno, tenemos más ensayos, más investigaciones, ¿no? Tenían un sueldo regular, normalmente mal pagados, peleaban hasta el final y había mucha mortalidad y estaban acostumbrados a estar fuera de casa durante largas campañas. Por todo ello, los tercios crearon una gran cohesión basándose en la identidad de la unidad, como hemos visto antes, y en la experiencia compartida. No tenían uniforme, a menudo llevaban una banda roja en el brazo para diferenciarse los españoles, o la cruz de Borgoña cosida en el brazo o en el pecho. Vestían como buenamente podían y evidentemente el que tenía más dinero pues vestía mejor. Los tercios eran una verdadera ciudad, que os lo he anticipado antes. Llevaban hospital de campaña. El hospital de campaña juraría que surge por primera vez en la Guerra de Granada, en el campamento de Santa Fe. Ya se ha visto un hospital de campaña con los Reyes Católicos. Iban los vivanderos, que eran verdaderas ciudades, andantes con ellos, donde iban mujeres, peones,
pajes, iban pues eso, las vituallas, el dinero para pagar a los soldados, las armas y demás. Todo esto, evidentemente, a través de una de las mayores hazañas logísticas, que gracias a Dios también se está ya recuperando, y es a través del camino español. Era la autopista del imperio. O sea, por mar teníamos complicado acceder, porque estaba Inglaterra en el norte, Francia de vez en cuando, Holanda ya se empiezan a levantar, entonces lo que se le ocurre a los españoles es pues andar, ¿no? En no gastando vamos sacando para gastos, como yo digo. Entonces, lo que hace aquí el Duque de Alba, que creo que es el primero, sí, es el primero en estrenarlo, es el Camino Español. Son 1000 kilómetros aproximadamente, desde Milán hasta Bruselas, y recorrían partes del Imperio, territorio aliado y partes de la monarquía hispánica. Por ahí iban todas estas ciudades, los vivanderos, que no eran más que los tercios, y personas civiles. Todo esto, poneros que eran meses o sea, si estalla una revuelta en Flandes, hasta que desde que sale de Milán el ejército hasta que llega pasan meses. Entonces ha podido pasar de todo. Ahora, cuando ya llega el ejército español, la cosa cambia, como sabéis, pero bueno. Bueno, el Camino Español se hace, como os he dicho, también por necesidad. Todo esto nos lleva a lo que venimos hablando, que es una cultura militar del honor y la disciplina. El honor era esencialmente colectivo y profesional, exportado desde España y asimilado por la unidad. Por eso se considera a los tercios como españoles, ¿no? Fuesen portugueses, irlandeses o valones. Debido a su adaptabilidad, versatilidad, flexibilidad táctica, los tercios combatían combinando las armas que ya hemos mencionado, que eran la pica, sobre todo para defensa, ¿vale? La pica hacía frente a la caballería enemiga, el arcabuz y después el mosquete, ataque y fuego, ¿no? El arcabuz lo llevaba también la caballería, o sea que es otra innovación. Gente disparando a caballo, el ejército enemigo no se lo espera, y bueno, se hace bastante efectivo hasta que evidentemente nos copian, que creo que empezó a ser Gustavo Adolfo II de Suecia, el que empieza a cambiar de nuevo la guerra. Vamos a adaptar lo que ya había. Pica, arcabuz y mosquete. El mosquete se diferencia del arcabuz en que era más pesado y necesitaba una horquilla para dispararse. Su fuego era más efectivo, pero se tardaba más. También caballería ligera, ¿vale? Y las espadas, que eran las que decidían. Un español con espada, yo no me le quería encontrar, ¿vale? Ni siendo 10 contra 1, ni 20 contra 2. Eran formaciones flexibles y cuadros adaptativos y móviles. Esta cultura militar lo que permitía era fusión o división con otros cuadros, hacer una compañía más o menos grande, formar líneas de diverso tamaño y bueno, estar preparadas. No sé si habéis visto la película La Triste o alguna imagen de cómo se combate. El cuadro combate es un erizo de picas, está protegido además por los arcabuces que podían salir o volverse a meter dentro del cuadro, y si la cosa se ponía fea, tenían sus espadas. Que el español, ya os digo, que estaba deseando que hubiese batalla porque era su cultura. O sea, lo mismo que veis en la película de 300, pues estos con más ropa y españoles eran lo mismo, sonriendo cuando ya se presentaba la hora de la batalla, ¿no? Rara vez se desmoronaban, ¿vale? Mientras que el enemigo en la primera carga solía presentar sus puntos débiles. Los tercios resistían y avanzaban, obedecían, y todo ello en silencio, como hemos dicho antes, esperando las órdenes del sargento para escuchar sobre todo los pifanos y tambores, y cuando les estaba permitido, pues gritaban lo que tenían que gritar para motivar o infundir temor. El enemigo a veces estaba derrotado antes de combatir. Y esto es fundamental porque aparece una psicología de guerra, ¿vale? Los tercios infundían miedo y respeto gracias a su fama y reputación, ¿vale? Entonces, esto ya hacía el 50% de la batalla en muchos casos. Sin ello, volvemos a repetir, la monarquía hispánica no habría podido mantener el control
estratégico en Europa, la presión sobre Francia, la defensa del catolicismo y los valores occidentales, porque hubo un debate en el siglo XX, ¿no?, entre intelectuales, creo que el debate sigue activo, ¿qué le debe el mundo a España? Y decían que nada. Bueno, se ve cada día más, ¿no?, lo que le debe el mundo a España, y una de las cosas es el haber cambiado la guerra, ¿no? Y gracias a ello el haber exportado algo más que comernos a los bebés en Holanda, como decían a los niños, que es lo que hacía el duque de Alba, perdón. Y bueno, y también le permitió a España mantener guerras tan largas y desgastadoras contra muchos y en muchos sitios, como hemos dicho antes. Llegados a este punto, hay que ver que los tercios desaparecen por su propia cansinez, ¿no? Los tercios, lejos de innovar, que lo intentó el conde duque de Olivares, perdón, lejos de innovar, se quedaron obsoletos y hubo gente, sobre todo Suecia, con Gustavo Adolfo II, que empezaron a innovar, ¿no? No fueron invencibles ni eternos, aparece un desgaste, la guerra cambia, son pocos hombres para tan gran imperio, tiene muchos enemigos a la vez, estamos hablando de Inglaterra, aunque no directamente ya en esta época, pero sí ayudando rebeliones en Flandes y apoyando a Francia. Inglaterra, Francia, las actuales Holanda y Bélgica, las actuales Italia, Suecia, porque España ya se mete por humanidad a ayudar a sus primitos imperiales en la guerra de los 30 años. Tenemos también los piratas, como he mencionado antes, en ambos mares. Tenemos revueltas internas, entonces hay muchos conflictos y también os digo que bastante aguantamos. Los ejércitos europeos copian y mejoran el sistema, aparecen formaciones más lineales y numerosas, aumenta el uso del mosquete, ejércitos más numerosos, se mejora también el uso de las armas de fuego. Todo ello reduce la ventaja táctica ante una España con soldados más jóvenes, había por lo tanto menos experiencia, y soldados veteranos, perdón. España no reforma ni mejora el ejército, se queda estancada. No hay un rey que mande. Recordemos que los Austrias menores, Felipe III y Felipe IV, tienen validos, y mientras el ejército se desangra y empezamos a entrar en bancarrotas, el rey está de fiesta, de caza y demás. Entonces el que realmente toma las decisiones es el valido, que mejor o peor es el que las toma. Como ahora, vaya, que el rey no pinta nada, ¿no? Me refiero, comienza a volver las levas obligatorias. La voluntariedad ya, al ser tan jóvenes y los veteranos escasear, se vuelve más obligatoria la guerra y empezamos a ir para atrás. Hay muchos frentes abiertos y empezamos a escasear con recursos financieros que se quedan insuficientes. Los tercios, como he vaticinado antes, no desaparecen en Rocroi en 1643, sino que lo hacen 20 años después, en 1663. Hay estudios ya muy completos sobre la figura de Carlos II, que está siendo rescatada, el último Austria, donde se ve perfectamente que España está en todas las guerras europeas, y muchas veces los tercios siguen siendo decisivos, ¿no? De hecho, el segundo sitio de Viena vuelven a ser protagonistas los españoles y estamos ya a final del siglo XVII. La verdadera derrota, para mí, donde ya se ve patente el desgaste, ¿no?, y el cambio de ciclo, se produce en Amexial, 20 años después, en Portugal, en esa larga guerra entre hermanos, donde, bueno, pues, hay más de 4.000 españoles por el suelo y toda una desorganización, no se cubre el terreno, no se avanza y bueno, se puede ver ahí verdaderamente el cambio de mentalidad y de situación, donde España ya, sobre todo en Europa, deja de ser no una potencia hegemónica, pero sí un factor importante en el ejército.
Como bien sabéis, y si no os lo digo, en 1704 es cuando ya desaparecen de manera oficial los tercios, con los cambios de los Borbones, que no hacen otra cosa que adaptar la realidad a los nuevos tiempos según su visión, ¿no? Según Francia, y surgen los regimientos. Ya concluyo, no sé qué tal voy de tiempo. Como hemos empezado tarde, Fran, no... he intentado darle otro toque a la conferencia, ¿no? Para que veamos valores en los que hoy escaseamos. Quizá otros países y potencias lo tengan, ¿no? Hoy le toca a Estados Unidos, a Rusia y a China, y bueno, en el siglo finales del XV, XVI y XVII le tocó a España y Portugal, y bueno, son ciclos, ¿no? Igual que hace milenios le tocó a Egipto, Grecia, Roma, y bueno, pues nos toca a España. Y yo creo que es algo que tenemos que superar ya, es historia, y yo desde mi punto de vista lo que reclamo es que España tenga su sitio en la historia y en el mundo, ¿no? Igual que las han tenido las demás naciones, sin complejo alguno, ¿no? Hemos llegado a América con sus cosas buenas y malas, no voy a entrar en el debate. Hemos dado la vuelta al mundo, hemos comunicado todo el mundo, hemos hecho la revolución militar, hemos sostenido, para mí, el mayor imperio de Europa, o sea, el mayor imperio global y del mundo, perdón, con fuerzas y sitios y costumbres y tradiciones y demás que ha exportado España en todos los continentes, en todos los mares. Una época en la que España ya había llegado a Australia, aunque luego no nos quedásemos con ella, parte de Canadá, el sur de Estados Unidos, Centroamérica y gran parte de Hispanoamérica, Filipinas, relaciones con China y Zipango por aquel momento que era Japón, una embajada ya muy pronta en Rusia, Imperio Europeo, parte de Italia, Holanda, Bélgica, o sea, igual que nosotros nos vamos haciendo por la cruz, yo creo que muchas naciones de las actuales se van haciendo en contra y gracias a España también, ¿no? Entonces, hemos visto que los tercios fueron la columna vertebral de la monarquía hispánica y uno de los pilares del ejército moderno. Representaron un ideal desaparecido hoy no solo en España, sino en Europa, del honor, disciplina, fe y sacrificio, ¿vale? Hay que ver la historia con los ojos de antes, no con los de ahora. Entonces hay cosas que nos pueden parecer mal porque las estamos mirando con ojos de ahora y no estamos entendiendo la mentalidad y el contexto. Independientemente de las batallas, su legado es moral y cultural, o al menos debería serlo. En ello se refleja la historia de una nación que durante siglo y medio sostuvo un imperio global gracias al esfuerzo de soldados que desde su origen, humilde o no humilde, hicieron del deber y la lealtad su razón de ser. Hablar de los tercios es hablar del alma militar de España. Desaparecen oficialmente en el siglo XVIII cuando la guerra cambió. Sin embargo, los tercios fueron una escuela de valores y nos enseñaron que la disciplina no es sumisión, sino confianza mutua, que el honor no es vanidad, sino responsabilidad, y que la verdadera grandeza, esto aplicarlo a vuestro día a día en el trabajo y en lo que sea, ¿vale? La verdadera grandeza de los tercios no está en vencer siempre, sino en no rendirse nunca. Dicho esto, muchas gracias. Sé que no va a haber preguntas, así que gracias. Sí, soy. Bueno, pues quería hacer yo una preguntilla. Alguna te harán, alguna fácil. Bueno, primero de todo, pues enhorabuena por la conferencia. Muchas gracias por venir a Valladolid. Ya sabes que esta siempre será tu casa. Y bueno, no sé si lo has comentado, yo creo que no. El brazalete que tú llevas aquí en el brazo derecho, ¿qué significa? ¿Por qué lo llevas? Que no se ve. Bueno, está, según los autores, no sé si lo he comentado, pero bueno, era la manera de los españoles de diferenciarse entre ellos
y los católicos, no solo los españoles, sino sobre todo los tercios. No sé qué significado tiene el rojo en el ámbito militar, pero vamos, es una seña de identidad, supongo que por la Cruz de Borgoña o por ciertas cosas. Igual que las encamisadas, que no las he mencionado, para no liarme mucho, los españoles, de hecho, pedían estar en las misiones más importantes, en primera línea, lo demandaban ellos, y en las encamisadas, y se diferenciaban porque llevaban la camisa blanca encima de la armadura y de todo para diferenciarse del enemigo, y bueno, es como una manera de uniformarse, ¿no? No sé si te he respondido, pero bueno, lo mejor que he podido, Fran. Gracias a vosotros de todas formas. Sí, gracias por la estupenda intervención. Gracias. Bueno, te quería preguntar en esa lista de batallas, ¿podría estar también el socorro de Goes de Cristóbal de Mondragón? Sí, buena pregunta. No estoy muy puesto en el socorro de Goes, pero sí que es verdad que bueno, no sé los datos reales ahora mismo, pero sé que es un destrozo al ejército. De hecho, se llama socorro porque tienen que ir a taponar, ¿no? Y bueno, te puedo hablar de Mulberg. Mulberg se gana porque 11 tíos, para que veáis lo que es el espíritu de los tercios de la monarquía de España, Mulberg se gana mucho antes de la batalla. Se tiran 11 tíos al río. El 24 de abril en Alemania está el agua súper caliente, como si os bañáis ahora aquí en el Pisuerga. 11 tíos que se tiran para cruzar el río, hacer una cabeza de puente y conseguir que el otro ejército pase. Pues eso es Mulberg. Mondragón, de hecho, uno de los principales y más famosos héroes que tenemos en los tercios, se tira y detrás llega un catalán y dice: este va a ser mejor que yo. Y el extremeño dice: joder, pues yo también. Y este se ha quitado la camiseta o la camisa, yo me quito el jubón y todo. Y llega el andaluz y te dice: pues yo voy detrás. Y eso eran los tercios. Somos uno todos. Que yo creo que es el problema de la actualidad. Pues no quiero meterme en estos berenjenales, pero faltan unos valores que había antes. Que, bueno, yo siempre digo que somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos, ¿no? Para bien o para mal. Ya os digo que la historia es la que es y ya está. Nos gustaría que fuese otra, mejor o peor, pero es así. Entonces, el socorro de Goes, lamento no responderte, pero tengo entendido que en inferioridad, como tantas otras veces, Castelnuovo, Empel, Rocroi, que también las cifras andan medio ahí, bueno, lo que hacen es tirar para adelante, taponar la herida, ¿no? Y si tienen la orden de estar ahí, de ahí no se van. Y antes no había móviles, o sea, antes te podrían decir: oye, cancelar esto y retiraros, pero ellos seguían porque no les llegaba, tardaba la orden en llegar o que sea. En Castelnuovo, por ejemplo, son 3.500 más o menos defendiendo la plaza contra 40.000 turcos. Que hoy en día vas por la calle, te cruzas con 2 o 3 que tienen mala pinta y te cambias la acera. Y antes decían: bueno, ¿qué nos ha dicho el emperador? Pues aquí. Igual, oye, que os rindáis, ¿qué tal? No, que no nos vamos. Venid y ya está. Entonces, supongo que van por ahí los tiros y no sé si, bueno, no te he podido responder porque no dispongo de los datos del socorro de Goes. Te quería hacer otra pregunta. Si tú pudieras elegir que se hiciera una película, o sea, aquí nos toca la lotería a todos y te dicen: puedes hacer una película, ¿de qué batalla harías la película? Bueno, yo primero desearía que tuviésemos Hollywood en España, ¿vale? Y que Capitán América sea el Cid y Don Pelayo y demás, pero bueno, ¿sobre los tercios o de España en general? De España y de los tercios, ¿sabes? Uf, es que hay tanto. Pues yo es que soy en ese sentido muy, no chauvinista, pero sí que me considero patriota. Covadonga, los 300 españoles están en Covadonga. El Fuerte El León, también de los tercios, son 300 tíos que mientras van a buscar refuerzos o no, se quedan 300 ahí contra un ejército que empieza a aparecer, que ven que solo hay 300 y están ahí en Francia, en el Fuerte El León, que se llama Fuerte El León porque resisten como leones, con don Juan sin miedo. Entonces, en España no me voy a mojar, bueno, me voy a mojar por Covadonga, ¿no? Por lo que marca y demás, pero te puedo decir perfectamente
tenemos a Blas de Lezo, tenemos la División Azul, tenemos la 9 en ambos bandos, tenemos Krasnivor, tenemos Monte Arruit de la Legión, tenemos la Guerra de Granada, las Navas de Tolosa, Alarcos, aunque hayamos perdido, es una batalla para que a menudo no se tiene en cuenta. Tenemos un sinfín, o sea, y además llenar de heroicidad, o sea, Clavijo o la que sea, ¿no? Entonces es que no te puedo decir una en concreto, y si me tengo que mojar tiene que ser Covadonga por empezar de nuevo, ¿no? Para que a ver si se van picando y venga, ahora hago la siguiente, ahora tal. Entonces, en cuanto a los tercios, es que todas, o sea, es que los tercios es algo que tiene que ser digno para mí vamos, una estatua en cada pueblo, en cada barrio, una placa, y que hables con un chaval de 12 años y uno de 7 y sepa lo que son los tercios, igual que saben quién es Pocoyo y Batman, o sea, me refiero que ojalá en ese sentido fuésemos americanos para poder tener un Hollywood español que exalte todo, ¿no? Porque yo no entiendo cómo Leónidas tiene una película y aquí todavía no han tenido la dignidad y la poca vergüenza de hacer algo a Blas de Lezo, que es que no es nada de... O sea, aquí se llevan toda la política y no es nada... Yo qué sé, es que encima las guerras que hay las pelis que hay de España son de la guerra civil y no se toca nada más. Es decir, parece que Blas de Lezo, fascista, Don Pelayo, ya te llaman nazi, tal... Rodrigo, no, es que Rodrigo, como era el último rey visigodo, pues entonces no sé, de los tercios, para mí Castelnuovo, Lepanto, y fíjate, Castelnuovo es una derrota, pero a mí me encanta, si me tengo que mojar. Gravelinas, San Quintín también, por lo que significa, o sea, daos cuenta que es que España ha podido tener toda Europa y a Felipe II le llaman el prudente porque fue prudente, pues no quiso. Dijo, los franceses bastante tienen ya con lo que tienen, vamos a dejarles. No, pero Felipe tira, que tiene... No, vamos a dejarles, pobrecillos, que somos católicos y hay que respetar, ¿no? Pero yo qué sé, Castelnuovo por el significado, ¿no? Son como las Termópilas españolas, de aquí no pasan y no nos movemos. De los tercios, para mí es una de las cosas que más define en cuanto a batallas a los tercios. Rocroi, si la cuentan bien, también, porque es muy propagandística desde el punto de vista francés. Tenemos Ceriñola, tenemos Garellano, que son las primeras. Bicoca es alucinante, dura 1 hora la batalla, 0 bajas españolas y el ejército suizo y francés destrozado cuando eran el referente. Tenemos Pavía, donde el rey francés hace un ridículo que en la serie de Carlos V sale 2 segundos, que no lo entiendo. Y bueno, es que tenemos, yo qué sé, en Alemania, en Hungría, en Holanda, yo qué sé, Cagayán, no sé si los historiadores que más han indagado la consideran de los tercios, a mí me parece brutal, 80 tíos contra 1000, o sea, y vencer encima. Es que no sé, y en un barco, es que no, o sea, no te puedo decir... No sé, yo creo que cada uno tenemos la nuestra, ¿no? Y yo, si me tengo que mojar, pues diría Castelnuovo, por lo que significa, se ve cómo se combate, se ve cómo es el tercio, cómo resiste, cómo cumple las órdenes, la disciplina, la fe, ¿no? Y cómo saben que van a morir, que ya no van a ver a ningún ser querido y están ahí... No, es que no sé, o sea, en Rocroi o Rocroi hay una anécdota que llega un general francés cuando se termina la batalla y le dice a un español, oye, ¿cuántos erais? Y le dice el español, contad los muertos, ¿no? Como diciendo, mira, los que eran. Y los franceses describiendo en documentación encontrada que eran verdaderas murallas humanas, los españoles. Y ya te digo, solos en el campo y los franceses diciendo, joder, es que no se rinden, nos van a dejar aquí sin un caballo, que encima tienen hambre. Entonces, no sé, Lepanto, es que os puedo decir hasta la batalla de las Alpujarras, Amaiur, tanto que la reclama el independentismo navarro o vasco, no sé ya lo que son. Os puedo decir, yo qué sé, miles, pero una de mis favoritas, Castelnuovo, sin duda. Vale, siguiente pregunta. Una pregunta no, yo quería hacer una aclaración. A mí me ha parecido oír
que decías que gran parte de Sudamérica era española. Entre los siglos XVI y XIX, la mayor parte de los estados actuales de Estados Unidos era español. Sí. Desde el sur hasta Alaska. Te lo digo porque es muy poco conocido y las ocasiones que he tenido de ir a Estados Unidos, pues no solamente la parte del oeste, sino la parte este, en Florida, San Agustín, los españoles pues conocemos mucho nuestra historia, y, aunque tenga poco que ver, porque yo no sé nada de los tercios en Estados Unidos, pero en América del Sur, pero me parece que es un motivo de orgullo, y yo te diría que personalmente admiro muchísimo más a cualquier español de la época de lo que ellos llaman conquistadores, que realmente lo que fueron era gente que hacía expediciones. Y me parece como de hacer una película a cada uno, a Cabeza de Vaca, a todos ellos, porque todos tienen una vida apasionante. Sí, de hecho te voy a contestar brevemente. Canadá, hay una teoría que, a ver si la contrastan, el nombre viene de acá nada, que le empiezan a dar la vuelta y tal, pero bueno, se sabe que hay presencia española desde el principio. Canadá, quitando las 13 colonias británicas y tal, el resto de Estados Unidos, no hay más que ver los nombres, son españoles, se está ahora dando un poco de voz a ello. Nos han robado, igual que han robado la música country, que es irlandesa, a nosotros nos han robado el lejano oeste, que eran andaluces con un sombrero y a caballo. O sea, y bueno, en el lejano oeste es un genocidio, te sale Clint Eastwood en la tele matando indios y te lo ponen como algo bueno. Entonces, en América, según los expertos, los tercios no estuvieron, porque América se administra militar y políticamente de otra manera. Yo considero que la forma de combatir de los tercios en Otumba se ve claramente, en Cajamarca se ve también. Lo que pasa que, bueno, no consideran que haya tercios en América, pero sí, efectivamente, quitando Brasil en ciertos momentos, se puede hablar que el continente americano es explorado, expedicionado, conquistado, como lo quieran llamar. Da igual ya lo que digan porque siempre se lo llevan a lo mismo. El caso es que unos pocos llegan ahí. Yo no me creo que se hagan con todo un continente que es América del Sur, América Central y América del Norte. 4 tíos en barcos de madera sin ayuda, no me lo creo. Pues Pizarro, por ejemplo, ya que ha sacado el tema, Pizarro cuando llega a Perú lo que hace es esperar. Hay una guerra civil entre 2 facciones. Hernán Cortés es ayudado e informado desde el primer momento por los indígenas de allí, que al final son antiimperialistas. Oye, pues nos unimos a esto porque a ver si con ellos no nos arrancan el corazón en una pirámide para que llueva. O sea, salvando las distancias, pero que hubo excesos seguramente. Bartolomé de las Casas ha demostrado que, bueno, que mentía y que lo hacía por interés propio, ¿no? Entonces, al final, España, lo bueno que tiene de su conquista es que la pone sobre el papel y la discute. Oye, justo en Valladolid y Burgos, oye, esto que estamos haciendo está bien, y ahí llega la escuela de Salamanca, ¿no? Con su humanismo y dice, pues sí, pues no, pues sí por esto, pues mira, es que no sé qué. Llegan los reyes, oye, no, los indígenas son igual de españoles que nosotros. Eso no lo hace nadie. De hecho, yo creo que el recelo que hay hoy en día, incluso desde los propios españoles, que somos los mayores culpables por creernos y difundir la leyenda negra, yo creo que uno de los mayores errores es ese, ¿no? El creerte eso. Digo, vale, si vemos los datos no cuadran. Es que en España no había 47 millones como hay ahora. Es que no sé si en el siglo XVI llegábamos a 19 millones. Y no todos eran soldados ni aventureros. Es que, o sea, es que hay que ver, no sé, ya llega un punto que, bueno, pues llamarme lo que queráis, pero mira, esto es lo que pasó. Mi misión no es saber si llueve, es salir fuera y ver si llueve de verdad. Y ya saber si me llevo paraguas o no lo llevo. Eso debería ser también el periodismo y la historia, ¿no? Pero efectivamente, y lo que tú dices, Estados Unidos, de hecho Alaska, hasta el siglo XIX estamos ahí en rencillas con rusos y americanos. O sea, de hecho hay una guerra que no existió, la llaman, y que por motivos de la historia hasta hace 10 años o por ahí se firmó ya el Tratado de Paz, porque Rusia y España seguían en guerra por Alaska y no llegó a haber enfrentamiento,
se declararon la guerra y tal, y bueno, y al final, como siempre, España tiene un problema, como se vio en 1898 y como se ha visto, pues casi siempre, ¿no? El ejército es el que tiene el honor, el que pone la cara, y el político es el que por 20 millones de dólares vende Florida o vende Filipinas, porque al final Cuba se vende. No, Bueno, Puerto Rico. mueren 200.000 soldados. Sí, pero bueno, me refiero, Puerto Rico, sí, o sea, gracias por el comentario, pero que al final, generalizando, el gobierno español lo que hace es vender, y teníamos para hacerle frente. O sea, en Cuba estábamos haciéndole frente. Si veis la batalla del Caney, otra parada de película, es que es alucinante. Y te dicen, no, es que tenéis barcos de madera. No, perdona, España, si hubiese querido, ya tenía el submarino inventado. Y no, o sea, no, y hay mucha leyenda negra, y no, España pudo hacer frente a Estados Unidos perfectamente. Lo que pasa a los políticos, lo de siempre, no, venga, tal, y ya está. Pues, Hola. hola. Enhorabuena por la charla. Yo creo que los tercios, como alguien ha dicho que se forma además, pero es que va un poco en cómo somos los españoles. O sea, es decir, el español es como es por todo lo que ha pasado por aquí, desde la Reconquista, los visigodos y demás y tal, y eso pues se va dejando ahí un servo que va. ¿Y quién puede englobar ahora ese sentimiento de ser el español como es? Pues bueno, los que hayan tenido esta mañana ganas de levantarse pronto, si ahí pones forma de combatir, lo cambias por forma de competir, pues tienes flexibilidad, sangre fría, orden y psicología. Y tenemos a Carlitos Alcaraz, que cuando según estás explicando cómo eran los soldados españoles, metiendo a todas las adversidades que tenía, pues bueno, pues el tío tiene una resiliencia que se impone una y otra vez. Y es porque este no es un español, es un español público. Hay muchos españoles anónimos que solemos hacer eso, suele hacer eso día a día, ¿no? Y creo que es porque es una forma de ser como somos, y que muchas veces todas estas pequeñitas cápsulas que nos da la historia no va quedando en cada uno de nosotros. Sí, bueno, te voy a hacer un ápice en comparación con la actualidad, ¿no? Y es que antes, aparte de que eran otros tiempos, había unidad, ¿no? Y liderazgo. Hoy en día, ¿qué tenemos? 51 Españas, provincias, autonomías, este alcalde manda más, el voto de allí vale más, no sé, o sea, junto con Alcaraz, que es una persona para mí respetable, igual que lo fue Nadal, la selección española y todos los logros que tiene España, ¿no? En el deporte, yo creo que como nación no tenemos por qué pedir perdón. Tenemos además una riqueza cultural bestial, ¿no? Varios idiomas y dialectos que son dignos de estar ahí. Tenemos una gran historia, tenemos el sector primario, tenemos los transportistas, tenemos todo y lo estamos perdiendo. Tenemos Cataluña, que está pasando lo que pasó en Flandes, que eran 4 gatos y al final son los que alzan la voz, porque el resto de España está mirando a otro lado y ya está. Y estamos ahora mismo en 2 situaciones, en los visigodos o en el 36, porque como esto sigue así nos estamos resquebrajando. Y ya te digo que te doy la razón, en la actualidad hay españoles con honor y que llevan estos valores de los tercios sin saberlo a lo mejor, ¿no? Pero es eso, es tener fe, sacrificarte, que haya unidad, cumplir órdenes, ¿no? Siempre que sean dignas y coherentes, porque el problema que veo es que hoy en día no hay unas órdenes ni desde la ley ni desde nada, o por lo menos no predican con el ejemplo. Entonces, vamos, efectivamente Alcaraz, resumiendo, es un ejemplo de español con valores, ¿no? No sé cómo será en su vida privada, pero lo que demuestra así. Vale, última pregunta.
Hola, buenas. Para empezar, agradecer la charla. Creo que ha sido una charla muy productiva. Pero quería preguntarle, ya que ha dicho que España entró en guerra con el Reino de Suecia, y la verdad es algo que no sabía. ¿Me podría dar más detalles de por qué hay ese intercambio de intereses con el Reino de Suecia? Sí, no sé si me he explicado mal. España se mete, tiene una guerra indirecta con Suecia, ¿vale? Porque España se mete a apoyar en la guerra de los 30 años, ¿vale? Que no es una guerra declarada a España, sino al imperio. Entonces, España, por lazos de sangre con el imperio, se mete en la guerra de los 30 años, y lo que hace Suecia básicamente es copiar y mejorar el sistema de los tercios que ya impuso el Gran Capitán. No tengo datos fiables si hay una guerra frontal entre Suecia y España, que a mí tampoco me consta, pero si se me ha entendido mal, lo que he querido decir es que Suecia simplemente copia las tácticas españolas y las mejora, ¿vale? Gustavo Adolfo II. Y básicamente lo que hace España es entrar en un conflicto que no era suyo, pero sus primos estaban en guerra y dijo España, pues ya que estamos, pues qué más da, pues otro, ¿no? Entonces se mete ahí un poco en la guerra de los 30 años también, que finaliza en 1648, igual que la guerra de los 80 años. No sé si te respondió, pero a lo mejor me he explicado mal antes, pero con Suecia no tiene así una guerra oficial ni frontal, ¿vale? Es como una guerra fría, como Estados Unidos y Rusia, que nunca han tenido una confrontación así como directa y siempre han tenido en otros territorios batallas o algún conflicto, ¿no? Muchas gracias, Álvaro, por tu exposición general sobre una de las épocas más gloriosas y denostadas en nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia a todas estas conferencias que hemos dado en este ciclo. E invitarles mañana, que vamos a estar todo el día entre Plaza Battenberg y Plaza San Pablo, con talleres, campamentos, y a las 7:30 desfile en la Plaza San Pablo, ¿de acuerdo? Y ahora invitarles a visitar los puestos estos de material, de mercaderías que tenemos. Muchas gracias.